A continuación, presentamos al ingeniero Mauricio Irastorza, técnico especialista de ventas en Autodesk México. Se ha desarrollado en Cemex en el sector de infraestructura pesada, supervisando y llevando el control de obra de proyectos carreteros, presas y pistas aéreas en todo México. Actualmente es Technical Sales Specialist de Autodesk, enfocado en promover la adopción de BIM dentro del sector de infraestructura y de las construcciones industriales. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada me gustaría hablar un poco de lo que es Autodesk. Autodesk se centra en tres industrias. Una de ellas obviamente es la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. También estamos centrados en la industria de la manufactura e industria de medios y entretenimientos. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque bueno, nos traemos las mejores prácticas de una industria a otra. Por ejemplo, de medios y entretenimientos nos traemos toda la parte de visualización para poder entonces generar recorridos virtuales, temas de augmented reality, mixed reality, como recién mencionaba David. Y la parte de la manufactura también es muy importante porque digamos que es la idea o el concepto principal de BIM, ¿no? El tener nosotros un prototipo y en base a este prototipo poder predecir qué es lo que va a pasar cuando salgamos a la obra. En realidad estamos construyendo antes de construir. Entonces, una breve introducción de lo que es Autodesk. Y quiero preguntarles si a ustedes les es familiar alguno de estos logos. Sí vamos a hablar de temas de construcción. El tema de poner estos logos aquí o lo que todos estos, digamos que grandes empresas tienen en común, que siempre están innovándose, es el tema de gestión de datos. Realmente vamos a hablar un poco del poder de los datos, cómo toda la información nos va a ayudar, ¿no? Porque BIM, por sus siglas en inglés, Building Information Modeling, realmente el poder de BIM está en la información, ¿no? Toda la información que nosotros vamos a poder obtener de nuestro modelo es lo importante. Toda la información que vamos a generar desde la etapa de diseño, la etapa de planeación, la etapa de construcción, es lo que va a hacer que nuestro proyecto sea o no realmente exitoso. Estos casos, por ejemplo, voy a hablar puntualmente de General Electric, con el Internet of Things, ¿no? Todo el tema de sensores, el ver realmente cómo aprovechan la información. En una turbina de avión, ellos tienen más de 400 sensores que colectan datos que generan hasta 1 terabyte por hora. Entonces imagínense toda esa información, nosotros poder mandarla a la nube y reutilizarla. Esta información ellos la utilizan, por ejemplo, para saber cuándo les tocan mantenimiento a los equipos, cuándo tienen que realmente interactuar con ellos y no decir como con nuestro coche, de que a los 5,000 kilómetros o a los 10,000 tenemos que mandarlo al servicio, ¿no? Esto lo podemos aplicar en la industria de la construcción para ver realmente el tiempo de nuestra maquinaria, que sea efectivo los mantenimientos y sabemos cuánto cuesta tener maquinaria parada o tener maquinaria en mantenimiento o que de repente algo falle. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todos estos datos? Pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Irastorza, parte de Autodesk. Les voy a hablar, como decíamos, de lo que son los datos, pero cómo gestiono todos estos datos gracias a la nube, el poder realmente de lo que es la nube para la construcción. Actualmente tenemos un crecimiento poblacional, digamos, exponencial. Ya lo han venido mencionando antes con el ejemplo de Querétaro, por ejemplo. Pero bueno, esto viéndolo a nivel mundial, nosotros vamos a ser 10 billones de personas para el 2050. Es un estimado, pero esto significa que vamos a aumentar en un 40%, casi, digamos, duplicar lo que somos ahora. El 70% de estas personas van a estar viviendo en ciudades. Eso significa que van a utilizar casi el doble de energía para el 2050. Entonces, todo esto obviamente radica en que nosotros vamos a tener que estar construyendo 1,000 edificios por día para poder darnos abasto a todo el crecimiento poblacional que vamos a tener. ¿Cómo podemos construir 1,000 edificios si no somos, digamos que, exitosos en nuestros procesos constructivos? Y un gasto de 3.3 trillones de dólares de aquí al 2030 en temas de infraestructura, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a conectar ciudades, etcétera? Entonces, todo esto es alarmante y realmente tenemos que empezar a hacer un cambio en la industria. Venimos tomando prácticas casi de hace 30, 40 años, seguimos haciendo lo mismo. La idea es no quedarnos atrás, evolucionar como han hecho las empresas que presenté en un inicio. Estas empresas realmente
digamos que han tomado el poder de los datos y es lo que queremos hacer con la construcción. Uno de los principales temas o problemas es la colaboración, ¿no? En el panel en la mañana decían es que los arquitectos no se hablan con los ingenieros, y pues sí, es algo que realmente pasa, y más que la profesión, digamos que trasciende a equipos de diseño, a equipos, por ejemplo, de arquitectura, con el tema MEP, o incluso con la obra civil, todos los equipos están desconectados. Toda esta desconexión nos lleva a tener gastos hasta de 300,000 millones de pesos por año. Esto debido a los costos, obviamente, de retrabajos. ¿Qué pasa si pudiéramos conectar a todos estos equipos? ¿Cómo generamos información hoy en día? Pues bueno, sabemos que tenemos métodos tradicionales, tenemos todas las estaciones totales, niveles fijos, etcétera. Vamos a la obra, levantamos, pero el 62%, digamos que de estos levantamientos se hacen de forma manual, se anotan en un cuaderno, se anotan en una libreta o simplemente hojas de Excel. Es como estamos gestionando hoy en día la obra. ¿Qué pasa con esta información después? Bueno, el 30% de la información generada, digamos, en la obra, se pierde. Toda la información que fuimos generando durante la construcción se pierde, no tenemos algún archivo y no estamos aprendiendo de los errores. Entonces, bueno, la historia nos ha enseñado que tenemos que aprender lo que hacemos atrás, ¿por qué no aplicarlo dentro de la industria de la construcción? ¿Generamos o no esa información? Pues sí, pero muchas veces, o en mi experiencia cuando estaba en obra, realmente toda esa información queda almacenada aquí, en esos trailers, donde tenemos unos estantes muy bonitos, cumplimos con normas de ISO 9000, etcétera, pero todas las carpetas se quedan en este trailer. ¿Qué pasa con esas carpetas? Pues bueno, termina el proyecto, las mandamos a un archivo y se queda la información por algún lugar, ¿no? No sabemos dónde. ¿Qué pasa si todas esas carpetas yo las genero en información digital, en dispositivos móviles, que hoy en día tenemos acceso, digamos, a celulares, a tabletas, etcétera, y toda esa información, en lugar de que se quede en ese tráiler, yo la puedo almacenar en una nube, para después poder, obviamente, aprovechar este poder. Esa nube, hoy en día, digamos que existe, es una plataforma conocida como BIM 360. Esta plataforma lo que hace es ayudarme a gestionar toda mi obra y procesos digitales, desde la etapa de diseño, la etapa de preconstrucción, la etapa de construcción y operación y mantenimiento, ¿no? Lo que mencionaban en un inicio, Maglimi, el tema de BIM Bam Boom. Bueno, ¿cómo vamos a ir desde el BIM Bam Boom obteniendo datos y usando estos datos? Realmente lo que esta herramienta es, para yo poder empezar a gestionar información, lo que tengo que hacer es establecer roles y permisos. Decir al arquitecto a qué tiene entrada, qué información va a revisar, qué información va a compartir, con quién va a colaborar. Entonces realmente lo que queremos aquí es impulsar la colaboración de equipos mediante esta plataforma digital que está, digamos, en un browser de internet, está en nuestros celulares, está en nuestras tabletas. Entonces realmente estar siempre conectados a nuestro proyecto, saber qué es lo que está pasando y ver qué es lo que necesitamos ver. Obviamente conservamos todas las propiedades de un modelo BIM, hemos hablado bastante de los modelos, no voy a entrar a detalle, pero simplemente tener un soporte 2D y 3D en el que nosotros podamos, digamos que interactuar, tocar un elemento, ver qué propiedades tiene, si es algún equipo, ver cuándo se instaló para temas de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el yo tener acceso a los datos o a la información en cualquier lugar a la hora que sea, ¿no? Yo puedo sacar mi celular, ver mi modelo, tocar las propiedades y ver qué es lo que está pasando. Actualizar, informar a los involucrados y que realmente se enteren de lo que está pasando. Pasa mucho, o al menos a mí me pasaba, que me mandaban el archivo bueno, el bueno, el final ok, el este es el último. Entonces, ¿cómo controlamos este tema? Tenemos, digamos, control de versionamiento, en el cual yo puedo ver exactamente quién subió la versión, cuándo subió esa versión. Pero ¿qué pasa con los cambios? Cuando suben una versión, ¿cómo sé qué fue lo que cambió? Bueno, gracias a esta plataforma yo puedo gestionar exactamente qué elementos cambió. Digamos, el arquitecto ya movió este muro 2 pulgadas, entonces me voy a la vista en 3D, me marca exactamente cuál es el elemento, e incluso me puedo ir a una vista en planos para ver qué es lo que está pasando con ese elemento, ¿no? Ahí yo veo que ya se movió 2 pulgadas, puedo hacer una anotación e informarle al resto del equipo. ¿Sabes qué? Pedro ya movió el muro 2 pulgadas, entonces hay que empezar a coordinar temas de aire acondicionado, temas de estructuras, etcétera. De esta forma puedo, digamos, ir gestionando mi modelo y gestionando los datos.
Es importante la adquisición de todos estos datos, como decíamos, desde la etapa de diseño. Entonces aquí yo ya estoy alimentando a mi plataforma con qué es lo que está pasando desde la etapa de diseño, ¿no? Todos estos cambios se quedan almacenados y es importante porque yo sé realmente qué es lo que está pasando con mi edificio, con mi carretera, con mi presa, y sé cuáles cambios sufrió el proyecto y qué fue lo que desencadenó esos cambios, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el tema para seguir todos estos cambios. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí tenía que mover ese muro, pero se lo tengo que notificar a todos los equipos. Entonces, pongo un pin exactamente en donde es la notificación, le digo quiénes son los involucrados, cuándo se tiene que resolver este cambio, y entonces la plataforma me va a estar recordando, ¿no? Porque muchas veces tenemos el correo electrónico, recibo 20 correos electrónicos con cambios que tengo que hacer, con alguna supervisión de obra que tengo que revisar, y bueno, eso se va quedando, digamos que, como decíamos, como las carpetas del tráiler se van quedando atrás. Esto me va notificando, me va diciendo qué tengo que hacer para tener una trazabilidad de mis acciones. Le podemos dar todo este seguimiento, ver quiénes son los involucrados, empezar a marcar por estados. Si tengo a lo mejor una incidencia abierta, si ya se cerró, si ya la revisó, si alguien me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ir a revisar esto. Entonces, de esta forma yo puedo gestionar mi obra. Como ven, ahí tengo todos los problemas. Entonces, cualquier persona, a lo mejor estoy viajando, soy ya parte del equipo que está administrando nada más la obra, puedo entrar en mi celular, ver todos estos cambios y saber qué está pasando con mi proyecto en tiempo real. Obviamente los RFIs, digamos, es un tema muy similar, pero aquí es para empezar a solicitar información y tener toda la trazabilidad, como decíamos, de estas acciones. Y bueno, finalmente, ¿cómo después de la etapa de diseño, cómo voy a salir a campo y seguir gestionando o generando esta información, ¿no? Decíamos al principio que el 62% de los constructores lo hacen todavía de forma manual, y esto es una cifra de Estados Unidos. No sé si aquí sea menos o sea más, pero bueno, tomando ese parámetro, ¿cómo puedo yo generar información de forma digital para aprovecharla? Por ejemplo, en temas de calidad o temas de seguridad, yo tengo el acceso a checklist, puedo generar todas estas listas de verificación. Entonces yo salgo a mi proyecto, selecciono estas listas, veo que algo está mal con la obra, tomo una fotografía y subo esta fotografía, le digo exactamente en qué parte del modelo está, le digo quién tiene que tomar acciones en base a esto, cuándo tiene que tomar esas acciones, y puedo tener una trazabilidad de quién realmente está tomando las acciones, ¿no? Entonces yo tengo a mis contratistas, tengo a los contratistas que van a decir, ¿sabes qué? Tienes que cambiar todos estos plafones, tienes que desplazar todos estos muros, o a lo mejor tengo a mi proveedor de materiales y no está surtiendo algún, digamos, acero de refuerzo que yo necesitaba para hacer esto. Entonces voy a levantar esas incidencias y al final de mi proyecto voy a saber qué es lo que pasó, a lo mejor en dónde fallé, si fue en tema de algún supply management, que no me estaban llegando los materiales a tiempo, si fue el tema de que algún contratista no estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer, si fue el tema de que a lo mejor la seguridad en obra nunca se cumplió. Entonces, de esta forma puedo saber qué fue lo que está, digamos, qué fue lo que pasó con mi obra para tomar mejores acciones. Es precisamente todo el tema de análisis de datos, tener acceso a un dashboard en el que yo pueda revisar todas estas incidencias y decir, ¿sabes qué? El contratista A tiene 20 incidencias, estas 20 incidencias, como decíamos, son por seguridad. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar acciones. Si el contratista no se quiere corregir, entonces vamos a buscar un contratista B, ¿no? A lo mejor ese contratista B empieza a resolver sus incidencias de forma más asertiva y yo puedo tener un control o una mejor ejecución de mi proyecto. Entonces realmente es cómo voy a usar todos estos datos e información que hoy en día se generan, pero generarlos de forma, digamos, que dinámica y una forma que me haga a mí tener acceso a esta información en el lugar en el que yo esté, en el tiempo en el que yo esté. Imagínense que todos estos datos yo pudiera observarlos en un dashboard así, pero gracias al poder de cómputo, a la inteligencia artificial, al diseño generativo, a todas las novedades, que yo pudiera tener un dashboard en el que tengo a todos mis proveedores, concreto, plomería, acero, yo seleccionar una compañía de concreto y a lo mejor ver cuáles son, como decíamos, sus incidencias, ver qué potencial tiene de riesgo. Aquí que la computadora sola me diga, ¿sabes qué? Vas a tener riesgo este día
porque este proveedor está involucrado en esta cosa. Entonces, de esa forma yo tener un track de todos mis proyectos, saber qué proyectos tengo en riesgo, saber qué proyectos son eficientes, saber realmente en dónde tengo que centrar mi atención. Ese es el poder de la información y es lo que realmente necesitamos fomentar. Finalmente, como decíamos, BIM es Building Information Modeling. Regreso o reitero, la información es el componente crucial, es el centro, entonces es en lo que nos tenemos que basar para ser exitosos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un BIM conectado? Que digamos es un siguiente nivel o es una fase ya más adelante en donde realmente mis equipos de trabajo están conectados, en donde empiezan a trabajar colaborativamente, en donde empiezan a generar datos en campo de forma móvil, en donde yo puedo hacer una gestión de los datos y hacer un análisis para saber en dónde voy a tener riesgos, o como Netflix, ¿no? Lo mencionábamos al inicio, Netflix, Amazon. Netflix sabe qué quieres ver antes de que lo quieras ver, o Amazon sabe qué quieres comprar antes de que lo quieras comprar. ¿Por qué no que me diga qué tengo que hacer en la construcción antes de que sepa que va a pasar esos problemas, ¿no? Entonces es un poco el uso del Big Data dentro de la construcción. Y bueno, realmente al final todo se basa, como decíamos, en datos para poder generar a lo mejor algún recorrido en realidad virtual, empezar a colaborar, empezar a comunicar mejor mi proyecto y que haya un mayor entendimiento de todas las partes. Bueno, aquí este nada más es un ejemplo, es un cliente, Skanska. Ellos son de los mayores usuarios de la plataforma de BIM 360, ya están haciendo todo este tema de gestión de datos. Tienen alrededor de 5 años utilizándolo, realmente empezaron a ver beneficios año 2 en adelante, digamos beneficios muy tangibles como el que vamos a presentar en este momento, cuando ya son usuarios avanzados, ¿no? Como todas las curvas que se han mostrado a lo largo del día, hay una curva en la cual nosotros empezamos a aprender a utilizar digamos que las tecnologías o las herramientas que habilitan todo el tema de BIM, de construcción 4.0, todo el tema LEED, y una vez que cumplimos con esta curva, podemos llegar a tener proyectos más exitosos. Netflix, por ejemplo, tardó 6 años en sacar su primera serie, que fue House of Cards. ¿Qué hizo todos estos 6 años? Bueno, ellos juntaron datos para ser exitosos a los 6 años, ¿no? Para sacar una serie y que sabían que iba a ser un hit. Es el mismo tema en la construcción, empezar a generar datos. Esos datos tener la trazabilidad para saber qué es lo que va a pasar con nuestro proyecto. Este, por ejemplo, es un hotel en Atlanta, en Georgia. El valor del contrato era $32 millones. Fue simplemente una ampliación, una renovación que se hizo al hotel. Aquí se siguió muy de cerca a 2 superintendentes y 6 residentes, digamos que estaban utilizando la tecnología de BIM 360. Esta es una tabla que no sé si alcanza a ver muy bien los números, pero bueno, finalmente lo que se hizo o lo que hizo Michael Steven fue traquear 17 actividades. Estas 17 actividades las dividió él en planeación, en supervisión, acciones en obra y temas administrativos. Realmente era su día a día, ¿no? Entonces, los primeros 2 meses hicieron las cosas del método tradicional, utilizando hojas de cálculo, utilizando levantamiento manual, traquearon hora por hora cuánto se llevaba cada actividad. Los siguientes 26 meses del proyecto se traqueó con BIM 360 y estas son las medias. Aquí se puede observar de una forma más amigable el resultado. Si vemos aquí, realmente son 87 horas, con el 44% de su tiempo se llevaba en temas administrativos, en temas de planeación 18% y acciones en obra 28%. ¿Qué pasa si nos quitamos tanto tema administrativo, tanto papeleo, tenemos ya los datos accesibles? Bueno, ellos ahorraron un 45% del tiempo. Todos los que trabajen en el sector de la construcción estén en obra, un 45% del tiempo en reducción de un calendario de obra, bueno, impacta bastante en las carteras, ¿no? Entonces creo que al principio Julián lo mencionaba, todas las compañías están intentando hacer negocio, todos quieren, digamos, ser más eficientes. Imagínense que pudiéramos eficientar un proyecto de construcción un 45%, bueno, los ahorros que pudiéramos tener son bastante. Y bueno, finalmente, muchas gracias por su atención. Por aquí les dejo mi correo
LinkedIn y cualquier cosa estamos a la orden.